Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y esos acontecimientos hoy marcan una continuidad con lo que veníamos señalando en programas anteriores. No obstante, tenemos informaciones de última hora muy interesantes y se espera además, en cualquier momento, un pronunciamiento del Santo Padre, primer Papa latinoamericano, sobre el tema del avión derribado en el Báltico, algo que en otras circunstancias hubiera generado un conflicto internacional, pero que ahora, dada la capacidad de destrucción mutua, como dijo Linus Pauling, ¿no? Hemos llegado a la era de los gigantes atómicos y los enanos de la ética, pero además no se puede jugar a que voy a reaccionar de tal manera porque el efecto en cadena sería brutal, ¿no? Y eso tiene que ver con el Báltico, ¿no? Fíjense ustedes todo lo que involucra esto en el ámbito geopolítico, ¿no? Pero, como sea, ese es un acontecimiento que está ahora en pleno desarrollo y vamos, no el accidente, no el derribo, que no fue ningún accidente. Fue un derribo militar, pero la cosa ha llegado hasta el Vaticano, ¿no? Y ahora nos informan que puede haber una declaración del Santo Padre. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y comencemos por otras noticias que teníamos preparadas antes de esta de última hora. Aquí estamos con los líderes mundiales principales que llegan a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, varios líderes mundiales y delegados llegando a la Asamblea. Y Guterres dice, la valiente iniciativa de la cumbre de Singapur entre los líderes de Estados Unidos y la República Popular Democrática de Corea, junto con la reunión reciente de los líderes coreanos en Pyongyang, ofrecen esperanza para la posibilidad de una desnuclearización completa y verificable de la península de Corea en el contexto de la seguridad regional. Offers hope for the possibility of a full and verifiable denuclearization of the Korean Peninsula in a context of regional security. Y luego Guterres dijo, como nos recordó una vez nuestro secretario general Kofi Annan, compartimos un destino común. Podemos dominarlo solo cuando lo enfrentemos juntos. Y eso, amigos míos, es el motivo por el que tenemos las Naciones Unidas. Nuestro futuro descansa en la solidaridad. Debemos reparar los fideicomisos rotos. Debemos revitalizar nuestros proyectos multilaterales. Y debemos defender la dignidad para uno y para todos. Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, embajador palestino, presidente Tayyip Erdogan, ministro de Extranjería de Rusia, Sergei Lavrov, luego embajador de Rusia, Vasil Femencia, presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, más atrás, luego, primer ministro de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. Están llegando todos los pesos pesados a esta muy importante nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El jefe de la República Islámica de Afganistán, Abdullah Abdullah, presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, aparecerá también por allá Mauricio Macri, presidente de Croacia, Grabar Kitarovic. Ahí teníamos la representación ya en avanzada. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió a los líderes este martes 25 de septiembre que el mundo, comillas, está sufriendo un grave caso de trastorno generado por déficit de confianza, aunque no culpó a nadie. Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump se preparaba para promover la protección de la soberanía de Estados Unidos en la reunión anual de líderes mundiales de la ONU. Guterres dijo a la Asamblea General de 193 miembros y otros tantos países, ¿no? Cada uno representa una nación independiente, miembros de la ONU, que el multilateralismo está bajo fuego
ahora cuando más se necesita. Como nos recordó en cierta ocasión nuestro secretario general Kofi Annan, compartimos un destino común. Podemos dominarlo solo cuando lo enfrentamos juntos, unidos. Y eso, amigos míos, es el motivo por el que tenemos a las Naciones Unidas. Así lo dijo, ahí va el hermano Evo Morales, el compañero Evo Morales. Decimos compañero porque este hombre es de una encantadora sencillez. La primera vez que nos vimos dice, compañero Walter, ¿me permite llamarle compañero Walter? Digo, por favor, honradísimo. Es así, esa calidad humana, ¿no? Y la claridad y fortaleza de su mensaje se supera cada vez. Esperamos mucho cuando le toque hablar. Bueno, hablábamos de un destino común. Podemos dominarlo cuando lo enfrentamos juntos. Y eso es el motivo de tener Naciones Unidas. Eso lo dijo Guterres. Nuestro futuro descansa en la solidaridad y debemos preparar fideicomisos rotos. Eso hay que repararlos. Debemos revitalizar nuestros proyectos multilaterales y debemos defender la dignidad para unos y para todos. Siguen llegando todos los dignatarios mientras tratamos de afirmar los valores, ¿no? Bueno, aquí el secretario general de Asuntos Exteriores británico Jeremy Hunt posaba para las fotos y el consejero de Estado chino y ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi dijo que la forma adecuada de recordar a Nelson Mandela es promover el espíritu de paz, reconciliación, igualdad e incluso defendió al fallecido líder sudafricano. Al hablar de la Cumbre de la Paz de Nelson Mandela en la Asamblea General de la ONU, Wang hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que se mantenga unida bajo los estandartes del multilateralismo, para que defienda el papel central de las Naciones Unidas en los asuntos internacionales y proporcione una visibilidad más estable para un mundo tan turbulento. Bueno, dicho esto, China se opone a la intervención en asuntos de Hong Kong. Y esto representa, desde todo punto de vista, el encuentro de aquellos que van a compartir la responsabilidad de sacar adelante la agenda complicadísima que tiene por delante el organismo internacional. Mientras tanto, el principal diplomático chino dijo que Mandela es uno de los fundadores de la relación China-Sudáfrica, que hizo una importante contribución a las relaciones entre China, Sudáfrica, China y África. El vocero de la Cancillería hoy, Geng Shuang, decía: expresamos una gran satisfacción y una firme oposición a los comentarios irresponsables e impropios de ciertos países y organizaciones sobre la decisión tomada por la Región Administrativa Especial de Hong Kong de prohibir la operación del Partido Nacional de Hong Kong. Cualquier organización o conducta que promueva la independencia de Hong Kong no se permitirá, ni tampoco la participación de Kong ni de actividades encaminadas a dividir al país. La decisión de la RAE de Hong Kong de prohibir la operación de la parte nacional de Hong Kong se ajusta a las leyes y procedimientos legales pertinentes. Es una medida apropiada, medida para salvaguardar la seguridad nacional y el Estado de Derecho en Hong Kong. Esto es parte de los asuntos de la RAE de Hong Kong y de los asuntos internos de China, y no permitiremos ninguna intervención extranjera. Hacemos un llamamiento a los países y a las organizaciones pertinentes para que respeten esa soberanía. Bueno, el informe oficial de China sobre comercio con los Estados Unidos presenta algunos datos básicos. Wu Weiming, director adjunto de la Oficina de Información del Consejo de Estado de China, dice: el gobierno de Estados Unidos hizo una serie de acusaciones infundadas contra China, distorsionando seriamente los hechos sobre las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos mediante enfoques como la publicación de la investigación de la sección 301. Mientras tanto, Estados Unidos siguió escalando sus medidas arancelarias, saboteando enormemente el comercio entre China y Estados Unidos, y las relaciones se formaron después de años de esfuerzos conjuntos de las dos partes
al tiempo que imponían desafíos formidables al sistema de comercio multilateral y al principio de libre comercio. Una causa justa suele ganar un gran apoyo, mientras que una causa injusta encontrará siempre escaso apoyo. Ante la situación mundial complicada y cambiante, China siempre mantendrá su ritmo en el mundo, seguirá la megatendencia, se comprometerá con la justicia y mantendrá el camino correcto y defenderá firmemente el sistema de comercio multilateral e impulsará la reforma de la gobernanza global. China siempre será un defensor de estos valores. La economía de China es muy capaz de hacer frente a la tensión comercial con Estados Unidos. Y en Beijing, conferencia de prensa sobre el libro blanco sobre los derechos y la posición de China sobre China y Estados Unidos en el aspecto comercial. Y Liang Weiliang, director adjunto de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, dice: la economía china llegó a 2.7 billones de dólares estadounidenses en 2017 y las exportaciones totales a 2.26 billones de dólares. Los 200.000 millones de dólares estadounidenses representan el 8.8% de nuestras exportaciones totales. Si se considera el comercio de procesamiento, el impacto sobre el valor agregado se reducirá aún más. Una característica de la economía china es la diversidad industrial, con diferentes secciones que se complementan y se sustituyen entre sí. Por lo tanto, la economía china es muy resistente al impacto que venga del exterior. Tiro directo a Trump. Luego dijo: tenemos una población de alrededor de 1.400 millones de habitantes, que es más grande que la población total de los países desarrollados todos juntos. El ingreso nacional anual per cápita fue de casi $9.000. Y también hay una tendencia acelerada de mejorar el consumo. Y en este sentido, el mercado está lleno de una gran demanda. Al mismo tiempo, como país en desarrollo, el desarrollo todavía está desequilibrado entre las diferentes regiones de China. También tenemos algunos vínculos débiles en el desarrollo. Esto también indica un gran potencial de inversión. Todos estos factores han creado condiciones favorables para que la economía china haga frente a la fluctuación de la demanda extranjera sin vernos peligrosamente afectados. A pesar de las dificultades que enfrentan las empresas de importación y exportación, han seguido mejorando su capacidad de adaptación y expansión dentro del mercado, así como la innovación científica y tecnológica, al tiempo que afrontamos el desafío del declive de la demanda externa. Así podemos resistir la prueba del mercado en medio de los desafíos. El gobierno chino se esforzará más para ampliar la demanda interna, mejorar los enlaces débiles, reducir las cargas corporativas. Wang Shouwen, viceministro de Comercio, representante adjunto de Comercio Internacional de China, dijo: las empresas también deberían estar bien preparadas para los riesgos que son inevitables en la exportación y la expansión del mercado internacional. Las empresas necesitan mejorar su competitividad y explorar mercados diversos. ¿Cuál es la historia detrás de esto? Bueno, la economía china es capaz de hacer frente al impacto provocado por la fricción comercial con Estados Unidos. China dice que es difícil avanzar en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, sobre todo con el cuchillo en el cuello. El representante de Comercio Internacional chino, Fu Xiying, viceministro de Comercio chino, Wang Shouwen, para esta conferencia de prensa, y Wang Shouwen dice: cuando las conversaciones entre China y Estados Unidos puedan reiniciarse, dependerá por completo de la voluntad de los Estados Unidos. Esa es la respuesta al cuándo. Nuestra puerta para resolver las diferencias comerciales a través de conversaciones y negociaciones siempre está abierta. Sin embargo, para que las conversaciones y negociaciones sean efectivas, lo que se requiere, en primer lugar, es la igualdad de trato y el respeto mutuo. Y ahora que Estados Unidos ha adoptado medidas radicales de restricciones comerciales, que es como poner un cuchillo en el cuello de los demás, ¿cómo podríamos llevar a cabo las negociaciones? ¿Las negociaciones no serán en pie de igualdad? 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 ¿Las negociaciones no serán en pie de iguald
como se ve, se la toman con calma pero contundentes, ¿no? Viceministro de Comercio chino, Zhang Gu, dicen, las conversaciones chino-estadounidenses de alto nivel se han celebrado 4 veces y no podemos decir que estas discusiones comerciales hayan sido inútiles. Estas discusiones han producido varios consensos y ambas partes incluso publicaron una declaración conjunta. Pero Estados Unidos de pronto ha cambiado de opinión y abandonó su entendimiento mutuo con China e implementó restricciones comerciales, lo que hace que sea imposible seguir negociando. Quiero enfatizar que mientras exista sinceridad y podamos tratarnos mutuamente de manera justa en las conversaciones y cumplir nuestras promesas, allí habrá una salida a través de las negociaciones. Muchas gracias. Luego, viceministro de Comercio chino Wang Shu avanzó, entre otras de las preguntas, y dijo lo que opinaba sobre estas nuevas medidas. Esta medida perjudica no solo el desarrollo comercial y los intereses de China e incluso los de Estados Unidos, por supuesto, sino también los intereses de los trabajadores, los agricultores, los pastores, las empresas y los consumidores estadounidenses. Otros miembros de la Organización Mundial de Comercio también se preocupan por esto. No sabemos por qué Estados Unidos cambió de opinión luego de llegar a un acuerdo con China en materia comercial. Y la historia es que un alto funcionario chino dijo hoy que en septiembre es difícil seguir negociando con Estados Unidos mientras siga con el cuchillo en el cuello, ¿no? Cuando las conversaciones se reinician dependerá de la voluntad de Estados Unidos. China protesta por la venta de armas de $330 millones de Estados Unidos a Taiwán, es decir, la China opuesta ideológicamente a la Gran China. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, a través de su vocero Geng Shuang, dice, las ventas de armas estadounidenses a Taiwán son una violación grave del derecho internacional y de las normas básicas que rigen las relaciones internacionales. Una grave violación de principios de los 3 comunicados conjuntos chino-estadounidenses que dañan la soberanía china y los intereses de seguridad. China expresa una fuerte insatisfacción y una firme oposición hacia las ventas de armas planificadas de Estados Unidos a Taiwán y ya ha presentado severas representaciones con los Estados Unidos. Luego, Geng Shuang agregó, un comunicado muy delicado que lee, no improvisa. China insta a Estados Unidos a cumplir fielmente la promesa hecha en los 3 comunicados conjuntos entre China y Estados Unidos de retirar inmediatamente el plan de venta de armas mencionados anteriormente y de tener contactos militares con Taiwán. Eso evita daños graves a las relaciones chino-estadounidenses. La sede de la Cancillería china, con su habitual logo, y el portavoz Alex Xuan dice, varias ruedas de prensa al día, muy intensa la cosa. Acogemos con satisfacción y expresamos nuestro agradecimiento. Sin lugar a dudas, creo que hay una fuerte capacidad de autodefensa y ayuda al pueblo taiwanés a tener más confianza cuando enfrenta graves desafíos de seguridad. También le dará a nuestro país una mayor capacidad para garantizar la paz y la estabilidad en todo Taiwán, en todo el estrecho de Taiwán y en la región. También continuaremos aumentando la inversión en defensa nacional, incluido el fortalecimiento de las industrias de defensa nacional y el desarrollo de tecnologías de defensa nacional. Seguiremos manteniendo una estrecha comunicación y cooperación con los Estados Unidos para todos los asuntos, incluida la seguridad nacional. Seguimos, pero contundentes, ¿no? Departamento de Estado aprobó la venta a Taiwán de repuestos para aviones de combate F-16 y otros aviones militares, y eso fue la reacción. Canadá mantiene una estrecha cooperación con China en materia de libre comercio. Conferencia de prensa para la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o NAFTA en sigla en inglés. Chrystia Freeland, y luego Marian G., ministra de Pequeñas Empresas, dice, el libre comercio realmente importante para Canadá y a diferencia de la situación actual, hemos impuesto aranceles a nuestro acero y a nuestro aluminio
Y puedo decir que siempre como gobierno defenderemos a nuestros trabajadores y defenderemos a los canadienses y a las empresas en Canadá. Canadá es un país comercial. Creemos en el libre comercio y creemos en un sistema basado en reglas que hay que respetar. Nos hemos beneficiado de un sistema basado en esas reglas. Nos hemos beneficiado como país en la creación de empleo a través del libre comercio. Pero lo que es muy importante para nosotros es seguir abriendo el acceso, un mayor acceso a los mercados para nuestras empresas canadienses. But it also provides access, to women entrepreneurs and women-led businesses as well. So having our societies considered and be a part of those trade agreements is a very important thing for the prosperity of Canadian businesses, but all businesses. Luego actuaron personas como Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía de México, Cristina Freeland, Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos en el escenario, y Mary Ng, ministra canadiense de Pequeñas Empresas. Hacer que nuestra gente participe en acuerdos comerciales es realmente importante. Los acuerdos comerciales que hemos negociado recientemente tienen capítulos que en realidad proporcionan acceso a los mercados para nuestras pequeñas y medianas empresas, pero también brindan acceso a mujeres empresarias, asimismo también a las empresas. Por lo tanto, tener nuestras sociedades consideradas y respetadas es ser parte de esos acuerdos comerciales, algo muy importante para la prosperidad de las empresas canadienses, pero también para todas las empresas. Bueno, uno de los tradicionales juegos de invierno, ¿no? Pero quiero decir que hemos firmado un acuerdo conjunto sobre cambio climático y también hemos firmado un acuerdo sobre exportaciones e importaciones agrícolas en 2018, como resultado de viaje del primer ministro allá en 2016. Este es el año del turismo entre Canadá y China. Por lo tanto, hay muchas cosas en las que estamos trabajando como país. Continuaremos trabajando y continuaremos la exploración y la colaboración conjunta. China intensificará la protección de los derechos de propiedad intelectual. En Beijing, importante rueda de prensa, He Hua, comisionado adjunto de la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China, decía: la acusación contra falta de protección de derechos de propiedad intelectual de China es totalmente infundada. No tiene en cuenta el progreso de China en la construcción del sistema de protección, el rápido avance del poder de innovación de China y el hecho de que China se ha convertido en un importante país en la mejora de la protección de los derechos de propiedad intelectual. Es obvio para todos. China otorga la misma protección a los DPI nacionales y extranjeros, y la protección de los derechos de propiedad intelectual extranjeros por parte de China es ampliamente reconocida en todo el mundo. He Hua, comisionado adjunto de la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual de China, dice: el primero es la protección estricta. Ahora estamos adelantando las enmiendas de la Ley de Patentes y la Ley de Derecho de Autor, e introduciremos una compensación punitiva a la ley. La segunda, una mayor protección. La segunda actitud de esta es una mayor protección, y además de fortalecer la protección jurídica y administrativa, también proporcionaremos mayor protección a través de canales como el arbitraje y la mediación. Y el tercero es la protección rápida. Hemos establecido 19 centros de protección, DPI, en todo el país para mejorar la eficiencia de la protección de los derechos. La cuarta protección es igual. Todas las empresas disfrutarán de la misma protección y de sus nacionalidades, independientemente de sus nacionalidades y tamaños. La historia es que China concede una gran importancia a la protección de los derechos de propiedad intelectual, los DPI, e intensificarán aún más las medidas en ese sentido. El peso argentino cae mientras el jefe del Banco Central se retira después de 3 meses. Banco Central argentino, Luis Caputo, ministro de Economía Nicolás Dujovne, ingresan a la rueda de prensa. A la izquierda está Nicolás, a la derecha Caputo. Gráficos sobre declinación de mercado, signos de casas de cambio de divisas que muestran precio de dólar,
a las costillas, ¿no? Y porque la negociación que viene por delante... La sorpresiva renuncia de Luis Caputo después de solo 3 meses en el cargo se produjo cuando una huelga nacional de sindicatos convocada para protestar por el manejo de la economía que hizo Macri cerró el tránsito público y los puertos en todo el país. Entonces ahora el exsecretario de Política Exterior, Guido Sandleris, que posee un doctorado en Economía de la Universidad de Columbia, fue nombrado reemplazante de Caputo según un comunicado de la presidencia. Argentina ha estado en el centro del nerviosismo de los mercados emergentes en los últimos meses. Ha visto su moneda cambiaria perder más del 50% de su valor en lo que va del año, en medio de preocupaciones de que una recesión podría afectar la capacidad del gobierno para pagar su deuda externa. Caputo, un exministro de Finanzas cuyo nombramiento hace 3 meses debía restablecer la confianza de los inversionistas en la política monetaria, es el segundo presidente del Banco Central argentino en renunciar este año. Un aumento en las tasas de interés de referencia del Banco Central al 60% no ha podido contener la caída del peso argentino. De hecho, el peso caía un 6,7% más en el comercio en la última hora esta mañana. Bueno, no soplan buenos tiempos en materia de situación económica y financiera, pero tampoco parece que las escuelas a las que se han afiliado estos líderes que tienen un tufo neoliberal a ultranza sea la que piense y ponga como primera importancia en la escala de valores la del ciudadano común. En fin, cosas veré de Sancho. Parece que el Papa estaría preparando en algún momento alguna declaración sobre el avión derribado en el Báltico, ¿no? Está anunciado como flash. No tenemos todavía la confirmación. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Bueno, aquí tenemos novedades de última hora. Recordemos que el pasado 18 de septiembre el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros declaró que no podría asistir a la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York por temas de preocupaciones de seguridad, ¿no? Entonces, tenemos aquí al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, diciendo que está evaluando, y ustedes saben que lo tienen en la mira, ¿no? Veamos estas declaraciones. Chile, del pueblo chino. Dar detalles sobre lo que fue ese más reciente gira a la República Popular China, que recordemos culminó con la... Pero la estoy evaluando porque tú sabes que ahí me tienen en la mira para matarme, ¿no? Estoy evaluando las condiciones de seguridad para ir a Nueva York. Yo quiero ir a Nueva York, pero tengo que cuidar mi seguridad. Fotógrafos, camarógrafos de los medios internacionales. Muy concurrida rueda de prensa y el presidente envió en su lugar a la Asamblea General de la ONU a su canciller, ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Alberto Arriaza Montserrat, quien en rueda de prensa hoy manifestó. A la esposa del presidente Nicolás Maduro, a la primera dama de Venezuela. ¿Qué sentido puede tener? ¿Hasta dónde pueden llegar los Estados Unidos? ¿Cuál es el límite del sentido de la ridiculez de los Estados Unidos en su obsesión con Venezuela? ¿Se imaginan ustedes que algún país viniera a las Naciones Unidas y anunciara medidas unilaterales contra la esposa, la primera dama del presidente de los Estados Unidos, Melania? ¿Se lo imaginan ustedes? No es algo casi para reírse. Yo creo que hay que hacer una gran reflexión. Lo segundo que hizo el presidente Trump hoy, yo no sé si todos los periodistas están conscientes de lo que es la doctrina Monroe. De 1823, del presidente James Monroe y su secretario de Estado Quincy Adams, quienes, para evitar que la vieja Europa, la Santa Alianza y otras potencias tuvieran acceso a lo que ellos llaman este hemisferio, que va desde Alaska hasta la Patagonia, los Estados Unidos, con una doctrina en el discurso de la Unión de ese año 1823, hace casi 200 años, se reservó para sí todo el territorio de este continente. La cosa más extemporánea, una doctrina vetusta, una doctrina sin sentido
y viene el presidente Trump a enarbolarla hoy como el fundamento de su política en América Latina. Eso es una agresión contra Venezuela, pero contra el resto de los 34 estados latinoamericanos y caribeños. Es una agresión desde todo punto de vista. ¿Y qué quieren? Llegar a un momento en el cual impidan que Venezuela, o que Brasil, o que México, o que Dominica tenga relaciones con la República Popular China, o con la Federación de Rusia, o con la Unión Europea, porque este territorio reservado para los Estados Unidos, no para los Estados Unidos su pueblo, para su élite gobernante. Es algo que tienen que examinar ustedes, queridos comunicadores, comunicadoras, desde todo punto de vista. El anacronismo histórico. Y bueno, lo que le faltó al presidente Trump en su discurso con otros elementos de hoy fue tomar la Carta de las Naciones Unidas y romperla, quemarla en las Naciones Unidas. Algo grotesco, algo fuera de cualquier parámetro civilizatorio incluso. Por eso nosotros tenemos que hacer una serie de denuncias. Fíjense ustedes otra contradicción. El presidente Trump habla de la construcción de los muros, de la expulsión de los migrantes ilegales, que representan un daño para la sociedad, pero al mismo tiempo dice que va a enviar ayuda, y aprobaron ahora en una reunión donde excluyeron a Venezuela, aprobaron unos recursos para ayudar a los migrantes venezolanos en otros países. O sea, no es eso una contradicción evidente. No es un desequilibrio en una política, al menos, para no decir un desequilibrio mental de quien la planifica. Es algo que de verdad tenemos nosotros que cuestionar desde todo punto de vista. Hay que reconocer, eso sí, que el discurso del presidente Trump fue muy electoral, ¿no? Para su electorado aquí vienen las elecciones. Y buscando el voto radical, extremista de Florida. Es decir, Venezuela termina inmersa, y Cuba, en los asuntos internos, domésticos, electorales de los Estados Unidos. Agredir a Venezuela, agredir a Cuba, es recibir votos para ganar Florida, para ganar el Congreso, las elecciones de noviembre, y para ir trabajando la reelección para el año que viene. Qué triste, ¿no?, que se agredan a países por razones domésticas electorales y que algunos en el mundo lo aplaudan o lo saluden. Nosotros tenemos que decir que se ha dado otro capítulo más hoy de una pugna histórica en nuestra América. Cuando nos referimos a nuestra América, nos referimos desde México hasta la Argentina, pasando por el Caribe, Centroamérica, Suramérica, entre lo que les mencionaba, la doctrina Monroe, el monroeísmo y el bolivarianismo. No es nuevo, ya Simón Bolívar en 1818, se cumplen 200 años, este año señalaba el peligro de la nación que surgía en el norte, y bueno, y diferencias con los agentes de los Estados Unidos en Venezuela, que daban la impresión de querer ayudar a las tropas que querían la independencia, como ellos también la obtuvieron a través de el esfuerzo de la batalla, de la lucha, pero en realidad estaban ayudando a las tropas españolas, metiendo armas por el río Orinoco, asediando ciudades. Y Simón Bolívar lo dijo, y luego en 1829 lo dijo también: Estados Unidos parece destinado por la providencia para plagar a la América toda de miseria en nombre de la libertad. Ya el presidente, el libertador Simón Bolívar, presidente de la Gran Colombia entonces, de la Colombia bolivariana, le da una respuesta a la doctrina Monroe. Y es eso lo que hemos vivido en nuestra América a lo largo de tantas y tantas décadas, a lo largo de 2 siglos. Y cuando ya pensábamos superado, porque si no nos equivocamos, el ex secretario de Estado John Kerry dio por absolutamente terminada, dijo que había perdido vigencia la doctrina Monroe. Ahora no, Rex Tillerson, Mike Pompeo, Mike Pence, todos, y el presidente Trump viene y la expone. Y luego, lamentablemente, miren, sale él de decir que la doctrina Monroe debe imponerse, y ahí se va a reunir con un presidente latinoamericano, y el presidente latinoamericano le hace honores, casi se le arrodilla, ¿no? En vez de reclamarle cómo es eso que usted está amenazando a nuestro país y a nuestros países con la doctrina Monroe. Es lamentable, pero como les decía, es la pugna histórica que vivimos
desde hace tantos y tantos años que ha tenido distintas expresiones. Esta no es nueva, pero bueno, pensábamos algunos que en el siglo XXI Estados Unidos se adaptaría a las nuevas circunstancias, respetaría la soberanía de los países y podría cooperar de otra manera. Además, fíjense cómo ideologizó el discurso contra Venezuela, el socialismo, el comunismo. Parecía, no sé, Richard Nixon. Parecía aquella época pasada de la Guerra Fría. Por Dios, tienen que actualizarse, tienen que abrir los ojos. El mundo es otro. Los países soberanos tienen derecho a darse su propio camino y no es el problema de los Estados Unidos qué camino toman. Su deber es colaborar, cooperar como bien debe hacerlo. Nosotros podemos decir para nosotros que el capitalismo es la peor plaga que ha sufrido la humanidad y que la dictadura de este planeta es la dictadura del capital y sus expresiones políticas, sus rostros políticos, como el presidente Trump, y que el imperialismo está en plena vigencia, pero eso no nos impide respetar a nuestros vecinos o a los países del mundo que reconocen el capitalismo como su sistema y que quieren creer que ayudará a sus pueblos. Es un asunto de soberanía nacional. Pero bajo la excusa del socialismo, entonces van preparando las condiciones para agredir a Venezuela permanentemente. De distintas vías, como les digo, le decía ayer a una periodista, no sé si ella está aquí, le decía, piensa lo peor que tú te puedas imaginar y de eso nos van a acusar. Detente 3 segundos, piensa qué es lo peor que existe en el mundo y escuchará a Mike Pence, a Mike Pompeo, a Nikki Haley, al otro, a la otra, a Trump, acusar a Venezuela, a Maduro de eso. Es una estrategia planificada contra Venezuela. Fíjense ustedes, algo también, esto nos confirma, esta pugna histórica, doctrina Monroe contra bolivarianismo. Ver cómo se pretende destruir el multilateralismo desde la casa del multilateralismo. Nos confirma, y utilizo aquí una frase que la utilizan mucho en los Estados Unidos, que estamos del lado correcto de la historia. La independencia de los países que creemos en el bolivarianismo, que creemos en la soberanía popular, es irreversible. Y eso es algo que tienen que entender también los Estados Unidos. No habrá manera, no se trata ni siquiera de Nicolás Maduro Moros, nuestro presidente, no es un individuo, es un proceso histórico que, como les digo, tiene más de 200 años. Y podrán ponerle obstáculos, podrán agredirla, podrán tomar la decisión que quieran, que es irreversible. La independencia, cuando es verdadera, cuando es radical, cuando es popular, cuando surge de la generosidad y de la decisión de los pueblos para ser libres. De manera que eso es algo que tienen que entender. Miren, podrán hacer lo que quieran contra Venezuela hoy, ojalá que no contra otro país latinoamericano y que cesen. Ojalá, pero no van a poder detener los procesos de la independencia cuando son procesos reales, estructuralmente reales, radicalmente reales. Yo quería, por cierto, también recordar, nos dicen, nos informamos, que esto es en tiempo real, porque es que las agresiones que ha recibido el presidente Maduro y Venezuela en la mañana de hoy equivalen a 3 años de agresiones contra cualquier país que sea adversario de los Estados Unidos. Fíjense lo último, nos dicen que el presidente Trump dijo que sería muy fácil que los militares venezolanos dieran un golpe militar. No sé, a lo mejor ustedes iban a responder sobre eso y me estoy adelantando. Pero bueno, esto confirma lo que el New York Times publicó y el Washington Post y el ABC de España, que efectivamente el intervencionismo de los Estados Unidos es tan grosero, que efectivamente están de acuerdo con que haya golpes militares, con que haya derramamiento de sangre, con que haya muerte, con que haya magnicidio en Venezuela. Claro, como no son sus hijos, como no son sus familiares los que van a morir en un conflicto en Venezuela, es muy fácil estar promoviendo violencia, promoviendo cambio de regímenes por la fuerza, promoviendo asesinatos de los líderes de un país. Y luego nos dicen que en la reunión que se hizo de migraciones, miren, nosotros pretendíamos ir y pedir un derecho de palabra, porque creo que estaban hablando de la migración venezolana, pareciera que teníamos derecho, ¿verdad?
Pues eso es la lógica. No sé cómo las Naciones Unidas se prestan para algo como eso, en todo caso, ¿no? Que se habla de un país, pero el país no puede entrar. Y bueno, estaba el jefe de los países que se han cartelizado, estaba el señor Pence, y bueno, y la seguridad del señor Pence impidió que tuviésemos acceso. Él dio la orden, pues. Y los países como el que convocó respetan esa orden que dio el señor Pence. Y allí dicen entonces, como dijeron, miren, cuando estábamos en la cumbre CELAC Unión Europea de Cancilleres, eso fue cuando, hace 3 meses, 4 meses, estábamos en la plenaria y la canciller entonces de Colombia denunció allí que había movimiento de tropas venezolanas hacia la frontera, que Venezuela quería agredir a Colombia, que estábamos buscando una guerra, por Dios santo. Hoy lo dijo, pero ojo, porque no lo dijo el canciller de Colombia, lo dijo el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, que Venezuela está movilizando tropas y que ellos ayudarían a Colombia en una guerra. ¿A qué están apostando? ¿Desde dónde habló el señor sicario general de la OEA, Luis Almagro? En territorio colombiano, en la frontera con Venezuela, y desde allí pidió una intervención en Venezuela. Están viendo lo claro de la estrategia. Están viendo cómo la develan abiertamente. Y están viendo lo que pudiese costar en vidas humanas. Sería una tragedia para Venezuela, sería una tragedia para la región. Si quieren ver una crisis de migración, etcétera, sería una tragedia una intervención.